Luego estaremos con Enric Luján. Él nos va a hablar de un libro que acaba de publicar con el título de Drones, sombras de la guerra contra el terror. Enric Luján, pues en este libro habla del dron como la última generación de armas, un robot con alas, radares, cámaras y misiles teledirigidos que forman parte de una guerra invisible, y a través del dron pues hace toda una reflexión sobre las nuevas formas de violencia y destrucción. Y continuamos aquí en el programa, en la Casa de la Palabra, y estamos con Enric Luján. Cambiamos de tema, cambiamos de libro, y Enric Luján es el autor del libro Drones, sombras de la guerra contra el terror. Enric es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración, autor de Drones, este libro sobre las sombras de la guerra contra el terror. Le damos la bienvenida a Enric. Buenas noches, Enric. Hola, buenas noches. Bien, pues el dron como la última generación de armas, un robot con alas, radares, cámaras y misiles teledirigidos que forman parte de la guerra invisible. ¿Es este el dron del que trata tu libro? Sí, exactamente. De este tipo de drones hablo en el libro, que al final son más bien que un aparato como tal, un ensamblaje de tecnologías que al final se han articulado conjuntamente y han acabado produciendo ese artefacto que es lo que hoy conocemos como el dron. Enric, estudias el dron como una nueva forma de violencia, ¿no? De violencia y destrucción a partir de este objeto. Claro, es decir, el dron lo que comporta es un cambio o una posibilidad de cambio al menos en la forma que tiene el Estado de administrar su violencia exterior. ¿De dónde parte el concepto de dron? ¿Cuál es la idea de matar a alguien real a través de un control remoto? Bueno, realmente la idea de matar a alguien desde la distancia, es decir, a salvo del golpe del otro, de la ausencia de reciprocidad, lo encontramos incluso en la Ilíada, ¿no? Que es cuando se burlan los soldados de París por usar un arco en vez de una espada. Entonces, a través de esa idea se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, y es lo que en el siglo XX se llegó al máximo exponente con, por ejemplo, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial sobre las ciudades alemanas y británicas. ¿Desde cuándo justamente se emplea esta herramienta de guerra? ¿Hay en la Segunda Guerra Mundial? Durante la Segunda Guerra Mundial hay algunos modelos muy primitivos, pero podríamos considerar que a nivel moderno, a nivel operacional, táctico, realmente útil, se emplea durante la Guerra del Vietnam, en la lucha contra el Vietcong. ¿Y cómo se emplea? ¿Es el dron tal como lo conocemos ahora? ¿No sería un antecedente? Claro, no. Podríamos hablar que es como uno de los ancestros, ¿no?, en la genealogía del dron. En este caso eran drones utilizados prioritariamente para tareas de vigilancia. ¿Son más efectivos y precisos que las aeronaves tripuladas, estos drones? La ventaja de los drones realmente no es que sean más precisos, sino que realmente pueden estar más tiempo en el aire, con lo cual, a partir de ahí, pueden determinar mejor quizás, a partir de todas las imágenes que se recogen a través de sus cámaras y de sus sensores, qué objetivos están en el suelo. ¿Cuáles son sus formas y características de estos drones bélicos? A ver, hay cierta confusión, ¿no? Porque realmente la gente tiende a asociar lo que es el dron de uso lúdico, comercial, con las modernas tecnologías militares, y realmente a nivel tecnológico no tienen casi nada que ver. Estamos hablando de aparatos entre 10 y 14 metros, ¿no?, que pueden manejarse desde la otra punta del planeta a tiempo casi real. Es decir, entonces lo que comportan los drones a nivel tecnológico es mucho más en un plano militar que lo que significan en un plano lúdico, que no son más que cámaras con alas. ¿Cuál es el poder de destrucción de estos drones? El poder de destrucción es tanto como el armamento que lleven equipado. En este caso son misiles Hellfire que se emplean para llevar a cabo asesinatos selectivos. ¿Para qué se utilizan en general? Bueno, ya has dicho uno, para asesinatos selectivos. ¿Para qué más? Bueno, se utilizan básicamente para asesinatos selectivos, pero también para tareas de apoyo a tropas que estén físicas, que estén desplegadas sobre el suelo, para mostrarles la ubicación del enemigo a través de las imágenes y los sensores que recopilan. ¿Hasta ahora qué ejércitos lo han empleado? ¿Han empleado el dron? Bueno, oficialmente tenemos constancia de que Estados Unidos, lógicamente, está llevando a cabo su campaña con drones en Waziristán, que es una área tribal del Pakistán, en Yemen, en Somalia, en Siria, en Afganistán,
Y luego, por otra parte, también tenemos a la RAF, a la Royal Air Force británica, y a Israel, al ejército de Israel, claro. ¿Desde dónde dirigen estos ejércitos estos ataques a través del dron? Bueno, lo curioso es que existe como una especie de silencio en torno a lo que son las bases militares de drones, que bueno, es decir, están totalmente alejadas del conocimiento público. En el caso de Estados Unidos, despliega su campaña contrainsurgente desde la base aérea de Creech, que se sitúa en Nevada. O sea que igual desde Nevada, yo que sé, hasta Pakistán pueden ser como 10.000 kilómetros. Sí, exactamente. Es decir, estamos hablando de la distancia máxima que se alcanza respecto al que aprieta el gatillo y el que sufre esta violencia. Se comenta que estas guerras de dron pues se basan mucho en los videojuegos. A ver, en parte sí. Es decir, el ejército estadounidense recurre a los videojuegos para entrenar a sus tropas, porque lo que requiere sobre todo la guerra dron es una capacidad altísima de coordinación entre el ojo y la mano, que son básicamente funciones sociales que solo se adquieren gracias a jugar a videojuegos intensamente. Eso sí, en el libro desmiento completamente que eso signifique automáticamente que la guerra pasa a un plano lúdico en el que la violencia no se vive de manera real. Sí, ¿cómo se cambia el tipo de conciencia? Porque en la guerra clásica de esto de cuerpo a cuerpo, o el que tira la bomba desde de un avión, es todo como muy visceral, ¿no? Y la conciencia pues queda maltrecha. ¿Qué sucede con el tema de los drones y la conciencia? Con los drones sucede una evolución muy singular, y es que la máxima distancia, en vez de equivaler a la máxima distancia moral también, no es así, porque es decir, los operadores con drones manejan unos artilugios que están mediados por pantallas, y estas pantallas son profundamente inmersivas. Entonces siguen a sus objetivos durante semanas, ven sus hábitos vitales, los conocen perfectamente, saben su historial de movimientos, de contacto, redes de relaciones, con lo cual acaban haciendo que conozcan a estas personas, contrariamente a los soldados físicos tradicionales. ¿Qué sucede con estas personas que pueden estar, por ejemplo, en Nevada y que saben que gracias al manejo que han realizado de los drones a tanta distancia han podido ocasionar muchas víctimas? Bueno, existe una... Pues claro, esa persona de Nevada seguramente que sale del trabajo, cumple su horario habitual, yo que sé, de oficina, entre comillas, coge el coche, se va a casa y ya hace una vida normal, puede ir a recoger a los niños. ¿Qué sucede con este tipo de personas? Claro. ¿Y su conciencia? En este caso, estas personas, los operadores de drones, parece que hay estudios empíricos que demuestran que sufren del llamado trastorno por estrés postraumático en proporciones mayores que los soldados tradicionales. En el caso de los operadores de drones, yo creo que además se les añade una dificultad bastante singular que solo ellos tienen, es decir, tal y como existe esta figura, ¿no?, del soldado que está en la guerra desplegado y luego vuelve a casa y es incapaz de ver cómo esta sociedad esta sociedad militar en la que se encontraba ha cambiado drásticamente, y ahí pues no se sabe integrar. De ahí que el ejército estadounidense también tenga programas de concienciación para los soldados que regresan a casa. Pero claro, es decir, en el caso de los pilotos de drones, el mismo piloto sufre esta experiencia traumática en un mismo día, 2 veces, es decir, cuando se va al trabajo y cuando se va. Entonces, 2 egos se encuentran en choque, en contradicción, es decir, el ego de la guerra y el ego de la paz, y entonces el piloto de dron debe gestionarlos. El dron, se habla del dron, de la guerra invisible. ¿Tiene que ver con la guerra invisible la utilización de drones? Claro, es una guerra invisible por múltiples motivos, pero el uso de drones básicamente se fundamenta en erosionar la conciencia de estar participando en una guerra. ¿Por qué el título de tu libro? Sombras de la guerra contra el terror. Pues fundamentalmente por eso mismo, porque al final es una sombra que parece que se encuentra sobre un determinado lugar, pero pareciera como si no fuera del todo material o real, cuando realmente sí lo es. Y sombra en el sentido también que es una proyección actual del militarismo mundial. ¿Por qué has hecho un libro sobre los drones con este título, Sombras de la guerra contra el terror? ¿Por qué la publicación de un libro? ¿Lo has considerado como urgente? En el
caso del público hispanohablante detecté como cierta falta de un libro que estudiara las transformaciones sociomilitares que había comportado el dron y de ahí escribirlo, claro. Con los drones, con estos robots con alas que pueden ir a matar a 10.000 kilómetros de distancia desde el mando el que está pilotando, vamos, desde muy lejos, que no está físicamente allí, ¿está cambiando mucho el concepto de guerra? ¿Se están cambiando los conceptos de guerra? Claro, las categorías de guerra tradicional, el dron se las carga completamente. Por ejemplo, antes estábamos hablando de esto del matar cara a cara, ¿no? Es decir, es el paradigma clásico de guerra, la guerra heroica, que digamos. Con los drones se inaugura con los drones y de hecho antes empieza una era de guerra post-heroica, en el sentido de que la victoria militar ya no la determina tu superioridad biológica en combate. Es decir, tú no ganas por ser mejor físicamente que el adversario, sino porque posees una tecnología que el adversario no posee. Es lo que se llamaría guerras asimétricas. Y también, de hecho, transforman la ontología del conflicto en el sentido de que el Estado ya no admite estar participando en una guerra. Es decir, le estamos llamando guerra, en este caso yo le llamo guerra, por las altas cantidades de violencia que se generan y por el tipo de aparatos utilizados, que son aviones militares, pero no es una guerra en el sentido que el Estado nunca la ha declarado, y de hecho el enemigo no es un Estado tampoco, es decir, ni se circunscribe a las fronteras exactas de un Estado. Pues ahí está el libro de Enric Luján, Drones, sombras de la guerra contra el terror. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Bueno, de hecho ya está en librerías desde octubre del pasado año y también se puede descargar en PDF desde la web de la editorial, Virus Editorial. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Enric Luján. Vale, muchas gracias a vosotros. Los drones que parecen invisibles, pero bueno, pues están haciendo estragos, pueden hacer estragos en las guerras.